Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora de la que estén viendo este video. Vamos a introducirnos en un nuevo tema que vendrían siendo los diseños factoriales. Hasta este momento solamente hemos realizado lo que son diseños unifactoriales. Solamente queremos saber cómo interactúa lo que vendría siendo la variabilidad o los distintos niveles, niveles de tratamientos que nosotros vamos a tener sobre un factor en específico. Estos tipos de tratamientos solamente se veían mermados, se veían, ¿cómo se llama?, eclipsados, por lo que eran fuentes externas de variabilidad como cuando hacíamos bloques. Sin embargo, en esta ocasión nosotros queremos analizar cómo vendría siendo la interacción que existe entre el estudio de un factor con otro factor, de una misma manera, ¿no? Entonces, vamos a entrar en materia. Primero que nada, vamos a definir lo que vendrían siendo los niveles en los que vamos a estar trabajando. Aquí nosotros podemos ver lo que sería un experimento. Vendría siendo un experimento con dos factores. Entonces tendríamos el factor A y el factor B. Entonces, cada factor va a tener un nivel o una serie de tratamientos. Entonces, nosotros podemos manejar lo que vendría siendo para el factor A un nivel bajo o un nivel alto. ¿Ok? Nosotros estaríamos codificando los niveles o los tratamientos con un signo, ¿no? En este caso, para nivel bajo es negativo y para el nivel alto es positivo. Esto es exclusivamente para fines prácticos, ¿no? Después, para nuestro factor B también tendríamos un nivel bajo y un nivel alto. Por último, ¿qué es lo que representa este cuadrado? Bueno, este cuadrado, cada una de sus esquinas, cada una de sus vértices, representaría un experimento. Y este valor de aquí representa lo que vendría siendo, vamos a poner un poquito la lupa, este valor de aquí representa lo que vendría siendo mi variable de respuesta. Entonces, por ejemplo, vamos a checar este 30. ¿Qué es lo que representa este 30? Bueno, este 30 es el valor que se obtuvo en la variable de respuesta, combinando lo que sería en el factor A un nivel bajo y en el factor B un nivel alto. Suponiendo que nosotros quisiésemos, no lo sé, evaluar la resistencia, digamos, de los tornillos, ¿no? Entonces, a lo mejor estoy interesado en estudiar qué tanto influye la temperatura a la cual se forja el tornillo, bueno, a la que se templa el tornillo más bien, contra el contenido de carbón que tiene el tornillo, ¿no? Entonces ese sería el otro factor. Entonces a lo mejor un nivel bajo vendría siendo una temperatura baja, digamos, una templa a los 200 grados centígrados y un nivel alto vendría siendo una templa a lo mejor a unos 300 grados centígrados. Y a lo mejor para factor B un nivel bajo vendría siendo un 4% de carbono y para factor alto un 6% de carbono. ¿Ok? Entonces, lo que vendría siendo 200 grados centígrados vendría siendo el menos porque es el nivel bajo y para el nivel alto será la temperatura más alta, ¿no? Y para el factor B, el signo negativo vendría representando el 2%, el 4% me parece de carbono y para el nivel alto el 6% que habíamos mencionado. Ok, entonces el 52 nos estaría dando lo que vendría siendo para factor A alto y para factor B alto. Así sucesivamente. Entonces aquí es donde viene algo importante. Nosotros tenemos que tener todas las posibles combinaciones en función de lo que vendrían siendo nuestros niveles. ¿Cómo se calculan esas posibles combinaciones? Bueno, yo voy a tener para B factor un número de niveles que vendría siendo B minúscula y para A factor un número de niveles que vendría siendo A minúscula. Lo único que tendría que hacer sería multiplicar A por B. ¿Ok? En dado caso de que tenga réplicas en alguno de estos, solamente tendría que multiplicar A por B por N. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo en el cual también nosotros tenemos un nivel bajo, un nivel alto,
para cada uno de los factores. Ok, cada uno tiene aquí una cuestión importante. Bueno, vamos a continuar. Entonces, una vez que tenemos definido cómo nosotros podemos distribuir lo que vendría siendo cada uno de nuestros niveles, tenemos que saber que vamos a tener una respuesta en la cual vendrían siendo los efectos, ¿no? Entonces, los efectos no son otra cosa más que la resta de los promedios en cada uno de los niveles. ¿A qué me refiero? Yo puedo hacer el promedio de mi factor a un nivel B bajo y hacer el promedio de lo que vendría siendo mis experimentos a un nivel B bajo y compararlos y ese vendría siendo cada uno de los efectos para ambos niveles. Ok, entonces, regularmente nosotros podemos representar lo que vendrían siendo los efectos de esta manera. Los efectos que estamos viendo aquí a la izquierda son los efectos presentes en el primer experimento que estábamos viendo, en el experimento que tenemos aquí. ¿Ok? Y los efectos que tenemos a la derecha son de este experimento. Pero ¿qué relevancia tiene eso? Fíjense bien, nosotros aquí vamos a tener dos diferencias principales. ¿Cuáles son? Primero que nada, cuando nosotros evaluamos los efectos de B, o sea, a lo largo del factor A, nosotros logramos observar que hay cierto paralelismo. ¿Ok? Si los efectos, como tal, son muy similares, vamos a tener, ¿cómo se vendría siendo? Que las líneas van a ser paralelas. Si los efectos de B en un nivel alto son muy similares a los efectos de B en un nivel bajo, van a ser van a tener mucho paralelismo, ¿no? Ahora, ¿esto qué me representa? Me representa que yo no voy a tener interacción. ¿Ok? En unos momentos más vamos a saber qué es lo que es la interacción. Ok, aquí tenemos para lo que vendría siendo el otro experimento. Y vemos que nuestros efectos se cruzan. Cuando nuestros efectos se cruzan, significa que la interacción de las dos variables tiende a ser significativa o tiende a estar presente, ¿no? O sea, más que significativa, tiende a ser presencia y se puede observar de manera gráfica también. Ok, entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo siguiente que tenemos que checar es el modelo que vamos a estar utilizando. ¿Ok? Entonces, aquí es en donde nosotros podemos ver nuestro modelo general. Este modelo representa lo que vendría siendo una beta, que vendría siendo la constante, un parámetro para x1, que vendría siendo nuestro primer factor. En este caso sería nuestro factor A, una beta 2 para nuestro siguiente factor que vendría siendo el factor B y una beta 1, 2 que representa interacción entre 1 y 2 que multiplica a nuestra variable 1 por nuestra variable 2 más el error. Ok, entonces este parámetro vendría siendo el parámetro de la interacción. ¿A qué me refiero con interacción? Vamos a poner un ejemplo muy simple. Si nosotros tuviésemos a dos personas, simple y sencillamente son dos personas que quizás se conozcan, quizás no se conozcan, ¿no? Entonces sería a lo mejor la persona X1 y la persona X2. Si nosotros evaluamos de manera individual a la persona X1 y decimos, ok, esta persona X1 tiene ciertas características, pero pues no me es una persona muy interesante, ¿no? No me atrae, ¿no? Estar con esa persona. Después evaluamos de manera individual a la persona X2 y pasa lo mismo, ¿no? O sea, decimos, bueno, o sea, me cayó bien, pero no es lo mismo, no es lo mío. Sin embargo, hay ocasiones en las que cuando la persona X1 interactúa con la persona X2, se comportan de forma completamente diferente. La interacción entre esas dos personas hacen que tengan un comportamiento completamente diferente a que si tú las evaluases de forma individual.
Entonces, todos conocemos una persona que saca esos lados ocultos de nosotros, ¿no? Entonces, aquí es en donde nosotros tendríamos una interacción. Es un ejemplo bastante burdo si ustedes quieren, ¿no? También se puede dar el otro caso. También se puede dar el otro caso en donde X1 se comporte de una forma, X2 se comporte de una forma, y cuando los dos están interaccionando se comporten exactamente igual que si estuviesen solos. O sea que no hay interacción entre esas dos personas. Bueno, ya desambiguado esto, si nosotros lo traducimos a lo que vendría siendo el diseño de experimentos, hay ocasiones en las que tenemos un factor que podría ser no significativo y otro factor que podría no ser significativo de manera independiente. Sin embargo, tenemos que considerar la interacción, la relación que existe entre un factor y otro, porque la interacción podría llegar a ser significativa. Por ende, esta es la principal diferencia que tendría un modelo de... ¿Cómo se le llama esto? Un modelo de diseño factorial contra lo que vendría siendo un modelo por bloques. Recuerden, el modelo por bloques no considera la interacción, porque el modelo por bloques solamente nos servía para penalizar las fuentes de variabilidad. En cambio, cuando nosotros queremos estudiar lo que vendría siendo la variabilidad de la interacción de ambos, entonces sí la tenemos que considerar, ¿no? Cuando nosotros fijamos dos factores y queremos checar cómo se combinan, cómo avanzan de manera independiente, sí tenemos que considerarlos, ¿no? Muchas veces hacemos experimentos en los cuales primero evaluamos un factor, una vez que desentrañamos sus secretos, lo dejamos de largo y decimos, ya sé cómo funciona. Y después paso y con los mejores resultados de uno, hago otro experimento y digo, ya sé cómo funciona y tengo tal resultado, ¿no? Sin embargo, podría ser que haya una interacción significativa aquí y que a lo mejor el mejor resultado de X1 lo sustituyes contra el mejor resultado de X2, lo fijas y lo utilizas para X2, tal vez considerando X1 y X2 al mismo tiempo, podrías tener un mejor resultado aún o tener una comprensión superior de lo que vendría siendo la totalidad del experimento, ¿no? Entonces, es importante hacer diseños factoriales, ¿no? Ok. Vamos a observar una representación gráfica de lo que vendría siendo el primer modelo, ¿ok? Entonces, primero que nada, del primer experimento nosotros tendríamos esta ecuación que nos dice que el estimador de y es igual a una constante más 10.5x1 más 5.5x2 más 0.5x1 contra x2. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Bueno, aquí lo que podemos observar es que este valor, con respecto a este valor, son relativamente, pues, cercanos, ¿no? O sea, este es dos veces este, etcétera, ¿no? Pero si yo comparo lo que vendría siendo la interacción contra alguno de los dos, este es pequeño. Es muy pequeño en comparación con estos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos indica este parámetro, ¿no? O sea, que esto no es otra cosa que una regresión, nos indicaría lo siguiente, nos indica que la interacción en este caso no importa mucho, no influye mucho. Eso se ve bastante bien en nuestra gráfica de tres dimensiones, en la cual nosotros graficaríamos desde -1 a 1 y desde -1 a 1, lo que vendrían siendo x1 y x2, que vendrían siendo el equivalente a mi factor a y mi factor b. Y aquí alcanzamos a observar que se observa, al valga la redundancia, una gráfica plana o una gráfica sin curvatura. Es como si tuviésemos una hoja rígida, la cual simple y sencillamente va a ser un plano, ¿no? Ok. Vamos a observar lo que vendría siendo su gráfica de contornos. Esto no es otra cosa que una gráfica topográfica, la cual nos indica que de acuerdo a estos valores de x2 y a estos valores de x1, nosotros vamos a poder encontrar, digamos, este valor de 25, este valor de 28, a lo largo de toda esta línea.
tal cual se vería en un mapa topográfico, ¿no? Toda esta línea representa 40. De tal forma que si yo me voy a 0.2 aquí y a aproximadamente 0.2 también, coincidencialmente, bueno, no, un poco más, 0.2, como 0.20 y tantos, 0.3 quizá, nosotros tendríamos un valor de 40. O sea, netamente eso es lo que representa mi gráfica de contornos. Ok, si nosotros continuamos y observamos, aquí yo tengo la representación para otra gráfica. Vamos a observar este modelo de cerca, este modelo de regresión. Fíjense bien, aquí yo tengo valores similares, 10.5, 5.5, sin embargo, en la interacción yo tengo un valor de 8. En comparación con el 5.5, este 8 es grande. Y en comparación el 8 con el 10.5, también es relativamente parecido, ¿no? O sea, no es como si o sea, los efectos que tiene X1 y X2 opacaran al efecto que tiene la interacción. Entonces, esto se ve reflejado en nuestra gráfica. En esta gráfica ya no se ve como si fuese una, una gráfica plana, ya se alcanza a percibir un poco de curvatura. Eso se alcanza a visualizar de una manera más eficiente en lo que vendría siendo nuestra gráfica de contornos. Aquí nosotros ya alcanzamos a ver que se ve curva, entonces ya alcanzamos a denotar una topografía un poco más compleja. No es netamente que sean líneas paralelas. Entonces, esto indica que nuestra interacción sí es significativa, o sea, sí es interesante de estudiar y tenemos que estudiar en conjunto lo que vendría siendo las dos variables. Bueno, los dos factores más bien. No podemos estudiar el factor A sin estudiar al mismo tiempo el factor B. Para eso nos va a servir lo que vendría siendo el diseño de experimentos de dos factores. Bueno, ya desambiguado esta cuestión, nosotros vamos a pasar a un ejemplo. En este ejemplo, lo que se está tratando de hacer es diseñar una batería. Entonces, por experiencia, se sabe que el tiempo promedio en el que va a durar una batería depende de la temperatura a la que va a estar expuesta. ¿Ok? Entonces yo voy a tener que la temperatura a la cual la voy a poder exponer por experiencia de los diseñadores dicen que es 15, 70 y 125. Es importante evaluar esta temperatura en el laboratorio porque una vez que se sale de lo que vendría siendo las fábricas y las baterías empiezan a ser utilizadas, pues no hay forma de que se pueda corroborar cuánto duran porque van a estar expuestas a distintas temperaturas. Podríamos llevar un estadístico de acuerdo a las compras y el tiempo de vida útil, la satisfacción del cliente, pero no podríamos preguntarle usualmente a qué temperatura tenías funcionando tu batería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en el laboratorio? Se hacen experimentos en los cuales sí podemos fijar las temperaturas y se utilizan estas temperaturas que vendrían siendo las temperaturas promedio en las cuales se sabe que las baterías van a ser utilizadas. ¿Ok? Después, qué otra variable, bueno, qué otro factor puedo llegar a considerar? Vendría siendo el tipo de material. Este es un factor de tipo cualitativo. Entonces, el tipo de material es importante. ¿Por qué es importante el tipo de material? Porque es el material del que van a estar hechos los paneles. Entonces, yo cuento con tres paneles distintos o con tres materiales distintos para elaborar los paneles. Los datos que tenemos aquí en el interior de la tabla vendrían siendo nuestras variables de respuestas. Entonces, tendríamos que esto vendría siendo tiempo de vida útil. Vamos a denotar aquí algo. Nosotros vamos a encerrar lo que vendría siendo el 15 y aquí vamos a encerrar lo que vendría siendo también el 1. ¿Ok? Y aquí vamos a entender un concepto relativamente nuevo, lo que vendría siendo el concepto de réplica. ¿A qué me refiero con réplica? Fíjense bien, nosotros tenemos que para tipo de material 1 y para temperatura de 15 grados,
vamos a realizar 4 experimentos. ¿Con qué finalidad hago 4 experimentos? Para asegurar que la distribución de lo que vendría siendo la variabilidad se haga de forma más uniforme. Para asegurar que no voy a tener un punto extremo o solamente darle certeza a un solo valor por observación, o sea, un solo valor por experimento. Porque puede que los experimentos estén sujetos a variabilidad de distintas fuentes que son incontrolables. ¿Qué es lo que va a pasar si yo solamente me fío de un solo experimento? Puedo llegar a tener un error. Otra cuestión importante es los grados de libertad. Si yo me limito a netamente utilizar un experimento, me voy a quedar corto en grados de libertad y no voy a poder realizar lo que vendría siendo el análisis estadístico. Eso también es importante. Bueno, de ahí en fuera estaríamos listos. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente que tenemos que hacer es acomodar los datos. Entonces, disculpen. Entonces, yo aquí voy a tener estos datos que tengo acá. Vamos a poner esto por aquí, un poquito por acá. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Ok. Y voy a ponerlo un poco aquí a la izquierda. Bien, vamos a checar ahora sí la tabla de los datos. Esto es súper importante. Vamos a poner la lupa y vamos a observar cómo voy a administrar los datos. Los datos los vamos a administrar de la misma manera que hemos venido haciendo. Vamos a poner primero el primer factor, el cual vendría siendo tipo de material. Este primer factor tendría un 1. La pregunta es, ¿cuántas veces tendría yo que repetir el 1 para mi temperatura de 15 grados Fahrenheit? Entonces la respuesta es de entrada, aquí tengo que repetirlo 4 veces, después el 2 tengo que repetirlo 4 veces y el 3 tengo que repetirlo 4 veces. ¿Ok? Sin embargo, si yo quiero evaluar lo que vendría siendo el 1 contra todas las temperaturas, ¿cuántas veces tendría que repetir el 1? Bueno, el 1 lo tendría que repetir 4 réplicas por cada nivel de la temperatura, sería 4 por 3, 12. El 1 se repetiría 12 veces. Después, ¿cuántas veces tendría que repetir el 15? Bueno, el 15 lo tendría que repetir 4 veces por las réplicas, el 70 4 veces y el 125 4 veces. ¿A qué me refiero con esto? Que yo voy a tener en mi primera columna 12 unos, luego seguido en la siguiente columna 4 15, 4 70 y 4 125. Después voy a tener 12 2 y otra vez 4 15, 4 70, 4 125. Vamos a verlo directamente en lo que vendría siendo nuestro ejemplo que tenemos aquí. Entonces, a esto me refiero. El 1 se va a repetir, ¿cuántas veces? 12 veces, ¿no? Bueno, aquí esta celda que tengo acá me representa la primera, que es el encabezado, pero pues aquí me marca 13 menos esta celda, yo lo estaría repitiendo 12 veces. Y aquí tengo 15 4 veces, 70 4 veces y 125 4 veces. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos, vamos a ir llenando lo que vendría siendo los valores de mi variable de respuesta, que es 130, 74, 155, y todos estos 4 valores se repiten para 1 y 15, ¿no? Entonces, para 1 y 15, aquí está, 130, 74, 55 y 180, ¿no? Para 1 y 15. Entonces, así tendría que irlos agregando todos. No vamos a hacerlo manualmente en esta ocasión, porque la verdad son 37 observaciones y nos llevaríamos muchísimo tiempo. Entonces, para evitarlo, ya los tengo ordenados. Sin embargo, sí es importante hacer la mención de cómo se tienen que ir agregando. Total. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo siguiente que se tiene que hacer es tomar y abrir el Minitab. Ok, entonces, oh rayos, no lo tenía abierto. Entonces, aquí estamos abriendo Minitab. Como Minitab y Excel son compatibles, yo puedo fácilmente tomar, copiar y pegar desde Excel lo que vendrían siendo mis datos y pegarlos en Minitab.
Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces aquí le damos control C y vamos a ingresar a lo que es Minitab. Vamos a subir esta parte. Bueno, no es tan necesario. Recuerden que cuando peguen, si ustedes ya tienen declarado lo que vendría siendo el nombre, su encabezado, tienen que pegarlo en esta parte que no tiene numeración, esta parte que está como en grisecito. Lo pegamos aquí. En dado caso de que no lo tengan definido y solamente seleccionen los puros valores ya ordenados de forma sistemática, los pegarían a partir de aquí y manualmente tendrían que ponerles nombre. Entonces yo aquí voy a tener mis dos factores, que vendría siendo el material y la temperatura, así como mi variable de respuesta. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Vamos a darle en estadística, en ANOVA y modelo lineal general y ajuste de modelo lineal. En respuesta, ¿qué es lo que vamos a agregar? Pues vamos a agregar mi variable de respuesta y factores voy a agregar material y temperatura. Alguien me va a decir, es exactamente igual que cuando hacíamos diseño con bloques. ¿Ok? Tiene razón. Si lo dejásemos así, sería exactamente lo mismo. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre manejar lo que vendría siendo bloques y un diseño factorial de dos factores al menos? Vendría siendo la interacción, ¿no? Entonces tenemos que incluir la interacción. ¿Dónde incluye la interacción? Aquí en modelo. Nos vamos a modelo y aquí nos va a aparecer las dos variables, bueno, los dos factores que ya había seleccionado. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Utilizando mi teclado tengo que seleccionar presionar control y Si no presiono control, simplemente se va a seleccionar el otro. Entonces selecciono control y Entonces, una vez que ya tengo seleccionados los dos, le doy en agregar. Y aquí ya se me agrega material por temperatura. Como lo habíamos visto en el modelo de lo que vendría siendo este diseño de experimentos. Vamos a darle en aceptar. ¿Ok? Aquí en almacenamiento, quiero almacenar algo. Quiero almacenar los residuales. ¿Por qué quiero almacenar los residuales? Bueno, nos van a servir para analizar algo al final. Entonces, si yo quisiese tener almacenado algo, tengo que palomearlo aquí. De momento vamos a utilizar los residuales, vamos a darle en aceptar. Y aquí nosotros vamos a irnos a gráficas. Y quiero ver la gráfica de residuos con la de ajustes, ¿no? Y la gráfica de probabilidad normal. Vamos a darle en aceptar. Ok. Aquí también voy a poner otras gráficas que vendrían siendo, lo estaba olvidando, las gráficas de residuos contra las variables. Entonces quiero la gráfica de residuos contra variables de material y la de temperatura. Ahora sí vamos a dar a aceptar. Y bueno, algunas opciones, si quisiésemos utilizar un valor de alfa distinto a 0.05, podríamos modificarlo aquí, ¿no? Entonces, simplemente vamos a darle a aceptar y Meetup nos va a correr todos estos valores. ¿Ok? Aquí alcanzamos a ver que me deja ahora los residuos, ¿no? Vamos a seguir observando. ¿Qué es lo que me está arrojando Meetup? Meetup me está arrojando lo que usualmente me arroja, ¿no? Los factores, los niveles de los factores, que aquí estoy diciendo, me está manejando que tengo 3 niveles, y me da mi tabla de ANOVA. ¿Qué es lo que representa esta tabla de ANOVA? Vamos a observar. Me dice que el material va a tener una media de cuadrados de 10.684, una ajuste, perdón, este es sumatoria de cuadrados y esta es una media de cuadrados de 5.341. ¿Ok? ¿Recuerdan cuando nosotros decíamos es grande o es pequeño? Si comparamos los ejemplos que hemos estado viendo anteriormente, este número sí es grande. ¿Ok? Sin embargo, no importa la cuestión absoluta de qué tan grande sea, sino que tiene que ser relativo a su valor de error. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Pues dividiendo entre que nos daría nuestro estadístico de prueba F. Ahora, como nosotros sí estamos realizando un análisis de varianza para dos factores, aquí sí puedo calcular el estadístico de prueba F
para los tres valores. Así de simple, así de sencillo. Entonces aquí sí es válido. Vamos a evaluar lo que vendría siendo el valor P. Entonces aquí el valor P, el p-value, nos estaría dando que es de 0.02, que es menor a 0.05, 0.000, o sea, es un valor muy pequeño. Me parece que a partir de 0.01 ya los considera como ceros y tendríamos el valor de 0.19. Entonces me dice, el material, mi factor material es significativo. Mi factor temperatura es significativo. Y por ende, si mi factor material y mi factor temperatura son significativos, regularmente la interacción debe ser significativa, ¿no? Que también es significativa. Ok. ¿Qué otra cuestión tenemos que analizar aquí? Bueno, ya sabemos que son significativos. Ok. Aquí nosotros estaríamos teniendo lo que sería la R cuadrada ajustada para lo que vendría siendo nuestro modelo, que es del 69.56. Esto nos indica que el 69.56% de la variabilidad de mi experimentación puede ser representada por el modelo, ¿no? Prácticamente el 70% de las variaciones que tenemos son representadas por el modelo. ¿A qué me refiero con variaciones? Pues a cómo varía la variable de respuesta con respecto a distintos niveles. Ok, vamos a continuar. Entonces, aquí podríamos tener lo que vamos a quitar un poquito la lupa. Aquí tenemos lo que es la gráfica de comprobación normal. Entonces, aquí nosotros observamos que hay un ligero residuo que tiende como que a salirse de la normalidad. Sin embargo, aquí observamos que pues solamente es uno, ¿no? O sea, no son varios. Y la verdad, aquí, a ver, vamos a ver si se observa mejor con la lupa. Aquí observamos que pues el porcentaje que tiene pues, es de 1.92, es un número pues pequeño, ¿no? Ni siquiera llega a ser un número superior a 2, ¿no? Entonces no hay tanto problema. ¿Qué es lo que seguiría? ¿Qué es lo que seguiría? Ya nosotros observamos la distribución que tenemos aquí y tenemos que es un supuesto de normalidad, ¿no? O sea, nuestros puntos no se alejan, salvo aquí tendríamos uno, ¿no? Vamos a darle aquí en aceptar. Vamos a continuar. Y voy a quitar un poquito lo que vendría haciendo la lupa. Y vamos a observar esta parte. ¿Qué representa esta parte? Esta parte representa lo que es el valor ajustado contra el residuo. ¿Qué es lo que me vendría aportando esta ¿cómo se llama? Gráfica? Pues lo que me aporta es que se ve una nube dispersa. Sin embargo, a pesar de que se ve como una nube dispersa, nosotros alcanzaríamos a ver que a mayor duración de lo que vendría siendo la batería, pareciese que tengo mayor variabilidad. ¿Cómo puedo saber eso? Fíjense bien. Vamos a poner un poquito la lupa. Por ejemplo, en estos puntos que tengo aquí, entre más juntos, entre más cerca estén del cero, menor variabilidad tendrán. ¿Ok? Estos puntos, entre más alejados estén del cero, mayor variabilidad tendrán. Entonces yo aquí alcanzo a ver que posiblemente hay una tendencia como al sesgo. ¿Por qué puedo decir que hay una tendencia al sesgo? Pues porque aquí alcanzo a ver que hay mayor variabilidad, o sea, fíjense los puntos extremos que tenemos en comparación con el resto. Entonces pareciese que a mayor valor de tiempo que va a durar la pila, vamos a tener mayor variabilidad. Sin embargo, pues no son muchos los puntos extremos y en general se ve una figura, pues la verdad sí dispersa. No se alcanza a ver ni forma de cono ni forma de altavoz. ¿Okay? Entonces le damos aquí en aceptar y vamos a observar lo que vendrían siendo las otras gráficas. ¿Ok? Entonces aquí, si nosotros observamos bien, pareciese que sí tenemos forma de cono. ¿Por qué? Porque yo vengo para acá y esto se reduce. O sea, viene de aquí y se reduce. Sin embargo, si observamos más detenidamente, aquí no tengo la forma de cono o no está tan marcada por lo siguiente. Porque si yo hago la comparación con este, si yo trazase una línea recta de aquí a acá, creo que no.
Sí, me permite dibujar flechas. Entonces, si yo trazase una línea recta de aquí a aquí y la extendiese, tendría que tener esta forma. ¿Ok? Y si yo trazase una línea recta de acá para acá y la extendiese, tendría que tener esta forma. Entonces, aquí se sale. ¿Cuál es la otra cuestión? Que nosotros podemos observar que igual tenemos estos dos valores extremos. Entonces, estos son los que en apariencia nos están dando ¿cómo se llama? La forma de cono y altavoz o la tendencia a que la variabilidad es a un nivel bajo para material más grande, ¿no? Vamos a observarlo aquí para lo que vendría siendo la temperatura. Y aquí pareciese igual que yo tengo una forma de cono. Sin embargo, no se ve bien marcada. ¿Ok? Tal vez yo podría llegar a verla un poco, a lo mejor por acá, ¿no? Pero si somos observadores, de aquí para acá, aquí como que ya hay un hueco, ya hay un espacio y entonces esa forma de cono ya no se alcanza a visualizar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo mismo, aquí tenemos estos dos valores extremos que pues están más o menos en 15 grados, ¿no? Ok. Qué otra cosa es importante visualizar cuando nosotros hacemos un tipo de diseño de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a poner la lupa. Creo que no puse la lupa cuando hicimos el análisis estadístico. Entonces, una vez más, es en ANOVA, modelo lineal general, ajuste de modelo lineal general, seleccionamos la variable de respuesta, seleccionamos los factores. Bueno, aquí pues, vamos a borrarlos. Material, temperatura. Después le damos aquí en modelo y seleccionamos con control estos dos. Y le damos en agregar. Bueno, un resumen así muy rápido, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que visualizar aquí? Bueno, vamos a irnos a estadísticas, ¿ok? Y aquí en estadísticas vamos a meternos otra vez a ANOVA, disculpen, y vamos a irnos hasta gráficas, ¿ok? Vamos a ver lo que vendría siendo la gráfica de efectos principales. Entonces, aquí, ¿qué es lo único que tengo que poner? La respuesta, el material y la temperatura. Perdón. Aquí solamente voy a poner la respuesta. Y aquí en factores, material y temperatura. ¿Tengo que poner la interacción? No, no tengo que poner la interacción porque son los efectos principales, los efectos individuales, por así decirlo. Y vamos a darle a aceptar. ¿Qué información puedo extraer de esta gráfica? Bueno, vamos a quitar un poquito lo que vendría siendo el zoom. Y de esta gráfica, aquí yo tendría los distintos materiales, el material 1, el material 2 y el material 3. ¿Ok? Y aquí podría observar que tiene cierta inclinación. O sea, yo voy a observar que tenemos cierta inclinación de este tipo. Y entre más inclinada esté una figura, quiere decir que su efecto es más marcado. Porque las gráficas de ANOVA solamente nos dicen, ¿es significativo o no es significativo? Alcanza lo que vendría siendo un umbral y se convierte en significativo. Sin embargo, entre más inclinada esté, podríamos decir que es más significativo, que eso no existe, pero es una cuestión coloquial. Entonces aquí nosotros vemos que el efecto pues es bastante potente, bastante poderoso. Si yo tuviese una gráfica de efectos de esta forma, que fuese muy horizontal, algo así, lo más seguro es que este efecto sea no significativo. ¿Ok? Bueno, vamos a darle a cerrar y vamos a analizar en este caso, aquí en estadística, ANOVA y nos vamos a ir a gráfica de interacciones. ¿Ok? Y aquí en gráfica de interacciones voy a observar Y contra lo que sean los factores material y temperatura. Y aquí nosotros ya tendríamos la gráfica de interacciones. Podemos observar que para lo que es el círculo vendría siendo el material 1, para el cuadrado vendría siendo el material 2 y para el rombo vendría siendo el material 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué conclusiones podemos llegar a obtener de esta gráfica?
Primero que nada, aquí yo voy a tener el tiempo, en promedio, el tiempo de duración de mi pila, porque es la variable de respuesta. En este eje yo voy a tener mi variable de respuesta. En este eje voy a tener la temperatura o mi factor, factor 2 por así decirlo, mi factor B. Y cada una de las líneas, cada línea independiente vendría siendo representada por mi factor A, por el primer factor que puse en primer orden. ¿Ok? Entonces, vamos a observar esto. ¿Qué es lo que nos estaría diciendo? Primero que nada, que el tiempo promedio en el cual yo tengo mayor duración, pues vendría siendo 15 grados. O sea, a menor temperatura, el tiempo promedio que voy a tener de duración es alto. ¿Qué otra cuestión puedo llegar a observar? Bueno, que al tiempo medio, que es 70 grados Fahrenheit, al tiempo medio, yo voy a tener que lo que vendría siendo mi factor, aquí es el factor 2 y mi factor 3, son relativamente altos, o sea, al menos en comparación con lo que vendría siendo el factor 1, ¿no? Entonces, aquí podemos observar para lo que vendría siendo el material 3, que cuando yo brinco de 15 a 70, o sea, de mi temperatura baja a mi temperatura media, prácticamente no tengo un cambio, o sea, sigo igual, al menos en promedio, ¿no? Y de aquí para acá sí hay un cambio, pero no es tan grande, ¿no? Entonces aquí alcanzamos a ver que para este nivel de medio, este y este se parecen, por así decirlo, un poquito, ¿no? Y este de acá, pues ya es completamente diferente. Bueno, ¿qué otra cosa podemos observar? Que cuando yo hago el cambio de temperatura media a temperatura alta, yo voy a tener exactamente el mismo comportamiento. O sea, yo ya no voy a seguir bajando. Se va a comportar igual para mi material 1. Mi material 2, sí, sí, aquí está. Mi material 2, que es este, el cuadrado, va a seguir disminuyendo. ¿Ok? Inclusive más abajo que lo que vendría siendo el material 1. Entonces, ¿cuál es la última cuestión? Que mi material 3 sí disminuye cuando tengo un aumento de temperatura. Sin embargo, aquí yo no disminuyo tanto, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podría llegar a obtener de estas gráficas, ¿no? Así de forma rápida. Pues sería que si yo lo que quiero es saber cómo se comportan los materiales con respecto a las temperaturas y el tiempo de vida, pues ahí está, ¿no? Que a temperatura baja prácticamente todos son iguales, se comportan de la misma manera. A temperatura media decae mucho lo que vendría siendo el material 1 y 2 son comportamientos similares, y que a temperatura alta lo que vendría siendo el material 2 y el material 1 son prácticamente iguales, y el material 3 es ligeramente superior. Si lo que nosotros queremos hacer es determinar cuál de los tres materiales tiene el mejor rendimiento de tiempo de vida a cualquier condición de temperatura, pues tendríamos que seleccionar el material 3, porque es el que se mantiene más o menos arriba en promedio de todos los demás materiales. Se podría decir que es el que tiene una tasa de decaimiento menor, porque aquí nosotros podríamos llegar a decir, bueno, a temperatura baja está por debajo del material 2. Sí, sin embargo, aquí nosotros tenemos una respuesta muy similar para los tres. Ok, bueno, vamos a regresar, vamos a hacer otra vez, para hacer una última conclusión con respecto a esto, a lo que vendría siendo un ANOVA con nuestro modelo lineal general. Si ustedes ya lo introdujeron aquí, solamente tienen que darle en aceptar para volver a hacerlo, ya no tienen que volver a seleccionar todo. Como lo dejaron configurado, va a quedar. Entonces, ¿recuerdan este valor que tenemos aquí, que se nos quería como que escapar, que es un residual de menos 60? ¿O recuerdan, por ejemplo, este valor que tendríamos por acá, que de hecho también es el de menos 60, y que este de acá también es como de 45, y este valor de acá es de menos 60, y este valor de aquí es de 45? Entonces, aquí en esta gráfica en donde se veía un poquito más la diferencia.
¿En qué consiste esta diferencia? Fíjense bien, voy a quitar un poquito el zoom. Si nosotros lográsemos remover este valor y este valor, nosotros tendríamos prácticamente una gráfica de distribución, bueno, una gráfica dispersa, ¿no? No tendríamos esa discrepancia de decir tiene forma de cono, ¿no? Entonces, vamos a observar un poquito esos valores extremos. Entonces, los valores extremos que tenemos ahí, los valores más ruidosos, vamos a identificarlo. Está aquí, que es el -60, que es para el experimento 1 con temperatura 15, y el 45, que son los valores más grandes. O sea, si nosotros observamos aquí tenemos 20, 22, 30 y tantos, etcétera. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que yo tengo un valor muy grande en cuanto a valor absoluto, que es 60, y un valor muy grande, que es un valor absoluto 45, y todavía para a completar, por así decirlo, tienen signos opuestos, ¿no? Este es -60 y este es +45. Y para tener todavía el remate, ambos residuales están presentes en el mismo nivel de material y en el mismo nivel de temperatura. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que quizá a la hora de hacer este experimento como tal, alguna persona se le fue un poquito la mano y tuvo por aquí unos ligeros errores y pues por eso tenemos esos dos valores extremos, ¿no? Entonces, esa forma que en apariencia nos da la tendencia de tener mayor variabilidad cuando aumenta el tiempo, esa forma en la que tenemos un poquito de cono y altavoz, se debe netamente a estos dos valores, ¿no? Entonces, pues quizá no sea tan conveniente prestarle tanta atención si solamente son dos valores extremos, ¿no? O sea, quizá por ahí hubo un ligero error. Entonces, no hay evidencia suficiente que nos indique que no tenemos normalidad en la distribución de nuestros datos, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video. Son la mayoría de las conclusiones que podemos tener de forma introductoria a lo que vendría siendo un análisis de varianza eh, para más de un factor, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y muchas gracias por su atención.